En una granja estadounidense típica a principios de los años 60, un muchacho de 17 años podía levantar una paca de heno de 45 kilos, lanzarla sobre un remolque de plataforma y apilar 200 o 300 más antes del anochecer. Lo había hecho el día anterior. Lo volvería a hacer a la mañana siguiente. No se consideraba fuerte. Se consideraba el más joven de todos los que estaban ahí. Pero hoy, hombres en gimnasios comerciales levantan en peso muerto 4 veces esa carga. Comen gramos medidos de pollo, se toman días de descanso. Muchos de ellos, por admisión propia, no aguantarían una semana en la granja de su abuelo. Hay una historia que escucharás en cualquier pequeño pueblo agrícola del Medio Oeste, contada de 1000 maneras distintas. Un abuelo, un tío abuelo, el padre de un vecino, que podía doblar herraduras con las manos desnudas, que levantó la parte trasera de un tractor cuando se resbaló del gato, que cargó 2 bidones de leche colina arriba, uno en cada mano, cuando tenía 63 años. Esas historias acompañan a las familias desde las mesas de la cocina hasta las sillas de la peluquería. Las historias a veces son exageradas, a veces no lo son. Pero la pregunta a la que siempre regresan es la misma. ¿Eran los hombres que trabajaban esas granjas en los años 50 y 60 realmente más fuertes que los fisicoculturistas que celebramos hoy? Suena, al principio, como una comparación absurda. De un lado, tienes hombres cuya profesión entera consiste en levantar cosas y ponerlas en su sitio con la máxima eficiencia. Comen para ello, duermen para ello, tienen industrias enteras construidas alrededor de su entrenamiento. Del otro lado, tienes a un hombre en overol de mezclilla que nunca pisó un gimnasio, que probablemente nunca pensó en la proteína en su vida, y cuya única programación era el amanecer y el atardecer. La respuesta honesta es más complicada de lo que la pregunta sugiere, y depende enteramente de lo que quieras decir con más fuerte. Porque las palabras que usamos hoy para la fuerza, cosas como repetición máxima, hipertrofia, potencia máxima de salida, esas palabras no existían para los hombres que construyeron esas granjas. Su medida de la fuerza era diferente. Era el pajar que seguía a medio hacer al mediodía. Era el ternero que tenías que forcejear para meterlo al remolque. Era el poste de cerca que había que clavar antes de que llegara la tormenta. La otra cosa que vale la pena decir desde el principio es que esta pregunta no es realmente sobre granjas. Es sobre algo que los hombres pueden intuir que han perdido, aunque no puedan nombrarlo. El granjero de 1962 se ha convertido en una especie de arquetipo, de la misma forma que el vaquero lo fue para la generación anterior. No una descripción literal de un oficio, sino una imagen. Un hombre cuyo cuerpo está moldeado por lo que hace, no por lo que come o lo que mira. Un hombre cuya fuerza es invisible hasta que la usa. Los hombres que realmente lo vivieron, en su mayoría, se reirían del romanticismo de todo esto. Querían agua corriente en la casa, querían máquinas que hicieran el trabajo. No eran sentimentales respecto a cargar cubetas en la oscuridad antes del amanecer. Pero la pregunta sigue volviendo. En peluquerías y en hilos de Reddit y en los comentarios debajo de cada vieja fotografía en blanco y negro de una granja publicada en Internet. Vuelve porque la comparación está tocando algo real. Así que esta no es una pregunta sobre quién ganaría en algún concurso imaginario. Es una pregunta sobre qué tipo de cuerpo exigía el trabajo, qué tipo de cuerpo producía el trabajo y qué se ha intercambiado silenciosamente en los 70 años transcurridos desde que la mayoría de esas granjas desaparecieron. Para entender el cuerpo de un granjero de los años 60, tienes que empezar por el día. No la idea abstracta del trabajo agrícola, sino el ritmo real de horas y tareas que moldeaban a un hombre desde la niñez en adelante. En el centro de Pensilvania, en el este de Iowa, en la región lechera de Wisconsin, el día comenzaba en algún momento entre las 4 y las 5 de la mañana. La primera tarea en una granja lechera era el ordeño.
y ordeñar en 1962 todavía significaba un hombre en un banquillo con un balde galvanizado entre las rodillas en la mayoría de las operaciones pequeñas, aunque las máquinas de ordeño ya habían comenzado a aparecer. Una mano hábil podía vaciar una vaca en unos 10 minutos. Un rebaño de 40 vacas significaba casi 7 horas de estar en cuclillas, agarrando y tirando antes del almuerzo. Después del ordeño venía la alimentación. Un saco de grano pesaba 25 kilos, una paca de paja pesaba 18 kilos, la horca, la pala, la carretilla, el balde. Estas no eran herramientas que usabas 15 minutos al día, eran extensiones de tus manos durante 10 horas. Después venía el trabajo que dependía de la estación. En verano, eso significaba heno. Y el heno es la prueba que todos los que alguna vez vivieron en una granja en esos años recuerdan, porque el heno es el trabajo que quiebra a los hombres jóvenes. Una paca de heno en 1960 salía de la empacadora atada con mecate, pesando entre 27 y 55 kilos, dependiendo de la humedad y el tamaño de la prensa. En una granja pequeña no tenías un elevador de heno, tenías un remolque, un granero y tu propia espalda. 2 hombres en el campo lanzaban las pacas hacia arriba a un hombre en el remolque. El hombre en el remolque las apilaba 8 o 10 de alto hasta que la carga estaba completa. Luego conducían de vuelta al granero, donde otros 2 hombres, a veces los mismos hombres, levantaban cada paca del carro y la lanzaban hacia arriba, al pajar, donde otro hombre la atrapaba y la apilaba. Una pequeña granja típica podía recoger 1000 pacas en una sola tarde. Esos son 1000 levantamientos, 1000 lanzamientos, y 1000 atrapadas a 32 grados centígrados. Dentro de un pajar donde la temperatura subía a casi 50 grados, un enil a finales de julio olía como el verano cocinándose sobre una plancha caliente. La paja suelta flotaba en el aire como polvo alrededor de una trilladora, asentándose en el fondo de tu garganta, en tus ojos, en la sal de tu sudor. Tenías que mantener la boca cerrada y respirar por la nariz. Pero la nariz te goteaba por el polvo. Así que te atabas un pañuelo alrededor de la mitad inferior de la cara y seguías trabajando de todos modos. Los chicos entraban al pajar por primera vez a los 11 o 12 años, salían 2 horas después tambaleándose y volvían al día siguiente. No les daban una semana libre, no les daban una charla motivacional. El heno tenía que recogerse antes de la lluvia. Ese era todo el programa. Tampoco había día de descanso después de eso. Había vacas que ordeñar esa noche. Habría más heno mañana. El mismo ritmo continuaba en otoño, cuando el maíz se cosechaba a mano en parcelas más pequeñas, mazorca por mazorca, en un carro de madera. Continuaba en invierno, cuando los postes de cerca tenían que clavarse en suelo congelado con una pesada barra de hierro, golpeando hacia abajo una y otra vez hasta que el poste se hundía. Continuaba en primavera, cuando los terneros se sacaban, a veces a mano, de vacas que luchaban por parir. Continuaba en el trabajo diario, durante todo el año, de mover agua, acarrear alimento y limpiar establos que se llenaban de estiércol más rápido de lo que cualquiera podía mantener al día. Un granjero en 1962 no hacía un solo gran levantamiento al día. Hacía miles de levantamientos medianos cada día durante 60 años. Esa acumulación es lo que la comparación pasa por alto cuando se enfoca en los máximos brutos. El fisicoculturista quizás levante 300 kilos una vez. El granjero levantaba 45 kilos 6,000 veces y luego lo hacía de nuevo al día siguiente. Los hombres que vivieron este ritmo no eran todos enormes. Mira cualquier fotografía de una feria de condado en 1963 y verás algo interesante. Los granjeros entre la multitud son a menudo delgados, a veces fibrosos. Sus antebrazos parecen cuerdas. Sus manos parecen demasiado grandes para sus cuerpos. No tienen los pechos simétricos y blindados de los atletas de físico entrenado. Tienen los cuerpos ligeramente desiguales, ligeramente desgastados, profundamente funcionales de hombres que se han usado a sí mismos como herramientas toda su vida. Ese aspecto no es el resultado de un programa, es el residuo de un oficio.
Si intentaras diseñar un programa de entrenamiento de fuerza desde cero, con el objetivo de producir el cuerpo más útil posible para trabajar en una granja, probablemente terminarías con algo parecido a lo que esos hombres hicieron por accidente. Querrías fuerza de agarre, porque todo lo que cargas en una granja tiene un asa, un alambre o una cuerda áspera. Los hombres que ordeñaban a mano durante 15 años desarrollaban agarres capaces de aplastar una nuez verde. Podían cargar un balde de 20 litros en cada mano, cuesta arriba por una pendiente helada, y no los soltaban. La mano de un hombre que había ordeñado vacas durante 30 años era un objeto extraño e impresionante. Los dedos eran más largos y gruesos de lo que el resto de su cuerpo sugeriría. La piel de las palmas era curtida como cuero, a veces agrietándose en la base de cada dedo por años de apretar en amaneceres fríos. Cuando se medían con dinamómetros modernos, en las raras ocasiones en que se evaluaba a los granjeros, la fuerza de agarre alcanzaba regularmente números que clasificarían a un hombre para competencias de élite hoy en día. No porque el granjero estuviera entrenando para el agarre, sino porque su vida era un entrenamiento de agarre. 400 repeticiones por vaca, 40 vacas cada mañana, 365 mañanas al año, durante 40 años. Hay historias de granjeros en sus 70 que todavía podían doblar un clavo de 4 pulgadas con el puño cerrado. La mayoría de esas historias no son exageradas. También querrías fuerza de movimientos compuestos, la sentadilla, el peso muerto, el acarreo, el press. Estos son los 4 patrones fundamentales del trabajo de granja. Los querrías todos integrados, no aislados. No harías press de banca porque nada en una granja implica acostarte boca arriba y empujar algo lejos de tu pecho. Querrías durabilidad de hombros porque cada movimiento por encima de la altura de los hombros se repite miles de veces cada año. Lanzar heno con la horca, arrojar pacas, estirarte hacia arriba hasta los comederos. Los hombros de un granjero de 50 años que empezó a los 10 han absorbido más carga acumulada que la mayoría de los atletas profesionales verán en toda una carrera. Querrías resistencia más que rendimiento máximo. No puedes fallar y devolver la barra al soporte. La vaca tiene que ser ordeñada. El heno tiene que recogerse. La cerca tiene que repararse antes de que el ganado encuentre el hueco. Querrías todo esto acondicionado no a lo largo de las 18 semanas de una temporada baja, sino a lo largo de décadas. Empezando a los 6 o 7 años, cuando un niño en una granja en 1952 ya estaba alimentando gallinas, acarreando agua y ayudando con los terneros. Ese tipo de acondicionamiento acumulado, integrado, de toda una vida, produce una adaptación física específica. La literatura médica tiene nombres para partes de ello, como grosor del hueso cortical, densidad tendinosa y capacidad de fibras musculares tipo 1. Lo que produce en lenguaje llano es un nombre difícil de romper. Hay una expresión que los viejos fisioterapeutas en comunidades agrícolas solían usar. Lo llamaban fuerte de granja. Significaba que no podías predecir lo que alguien levantaría o haría basándote en su apariencia. Un hombre fibroso de 60 años con botas gastadas podía levantar la esquina de un sedán para cambiar una llanta. Una mujer corpulenta que había ordeñado vacas durante 40 años podía cargar un ternero en brazos a través de un campo. El cuerpo se veía normal, el rendimiento no. La ciencia moderna de la fuerza ha llegado a reconocer lo que el trabajo de granja estaba construyendo. Lo llaman capacidad de trabajo o preparación física general. Es la capacidad de realizar trabajo físico duro durante largos periodos, recuperarse y hacerlo de nuevo mañana. Bajo esa medida, casi nadie vivo hoy, incluidos los fisicoculturistas de élite, le llegaría al promedio de un granjero lechero de 40 años de 1962. Pero esa medida no es la única medida, y aquí es donde la comparación tiene que ser honesta. La historia del granjero indestructible es en cierto modo verdadera.
Pero también es una historia que se repite de una manera particular, y vale la pena detenerse a preguntar qué falta en ella. Para empezar, el físico-culturista moderno es, por casi cualquier medida objetiva de producción de fuerza bruta, más fuerte de lo que el granjero de los años 60 jamás fue. Arnold Schwarzenegger, en su mejor momento, levantó peso muerto en los 700 y tantos de libras. Reg Park hizo sentadillas de 600 libras por repeticiones en 1960 en Muscle Beach. Franco Columbo, que pesaba menos de 190 libras, levantó 750 libras en peso muerto. Estos no son números casuales, estos son números que ningún granjero de los años 60, sin importar lo fuerte que se viera cargando bidones de leche, estaba alcanzando. El granjero promedio de esa era no hacía sentadillas con su peso corporal por repeticiones. No hacía press de banca. No tenía una repetición máxima en ningún levantamiento tradicional porque nunca probó una. La fuerza que tenía era real, pero estaba distribuida de manera diferente, repartida entre muchas tareas, en lugar de concentrada en unos pocos esfuerzos máximos. La comparación también sufre de sesgo de selección. El abuelo que recuerdas, el que podía cargar 2 sacos de grano subiendo la escalera del silo cuando tenía 70 años, es el que sobrevivió una vida de trabajo físico sin quebrarse. Los hombres que no la sobrevivieron, los que se destrozaron la espalda a los 30, perdieron dedos en las trilladoras, desarrollaron artritis temprana o simplemente murieron jóvenes por exceso de trabajo, no aparecen en las historias familiares. Hubo muchos de ellos. El trabajo de granja en 1960 era la principal causa de lesiones en hombres estadounidenses menores de 50 años. También hay sesgo de supervivencia en las fotografías. Las imágenes que tenemos de granjeros de los años 60 suelen ser de los que estaban de pie, erguidos en ferias del condado, sonriendo junto a terneros premiados. Los que estaban en asilos a los 58 con vértebras aplastadas no aparecen en el encuadre. Y la dieta, a menudo celebrada en el relato moderno, no era una obra maestra para construir fuerza. Sí, era leche entera, y huevos y carne de res. Pero también eran enormes cantidades de pan blanco refinado, conservas azucaradas, manteca y café. Era la dieta de hombres que quemaban 6.000 calorías al día en trabajo duro. Pon esa misma dieta en un hombre moderno sedentario y el resultado probable es un infarto a los 45, que es exactamente lo que les pasó a muchos granjeros. Los fisicoculturistas modernos, con todas las cosas que puedes criticar justamente de su mundo, están operando con algo que el granjero de los años 60 nunca tuvo. Tienen ciencia deportiva real, tienen una comprensión de la recuperación, tienen una nutrición que, cuando se hace bien, produce longevidad, no deterioro. Así que cuando alguien dice que un granjero de los años 60 le ganaría a Arnold en una competencia de fuerza, la respuesta honesta es que depende enteramente de la competencia. En una repetición máxima de peso muerto, Arnold gana por un margen cómodo. En una pulseada, Arnold probablemente gana por masa bruta. En un acarreo de pacas de 100 libras a través de medio kilómetro de campo a 32 grados de calor, con otras 500 pacas esperando ser movidas, el granjero no solo gana, el granjero va en su cuarta carga de vagón antes de que Arnold haya recuperado el aliento. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo, y es la segunda, la que el mundo moderno ha olvidado cómo valorar. Hay un tipo de fuerza que no aparece en ningún libro de récords de gimnasio, y es la fuerza a la que la comparación realmente está apuntando. Toma a 2 hombres. Uno es un fisicoculturista competitivo de 28 años, 1.85 metros, 109 kilos de músculo acondicionado, capaz de hacer sentadillas de 600 libras. El otro es un exgranjero de 60 años, 1.78 metros, 86 kilos, que no ha levantado peso en 30 años. Deja a ambos en un campo con 1000 pacas de heno y diles que tienen que cargarlas todas en un vagón antes del atardecer. Para la segunda hora, el fisicoculturista ha chocado con un muro que no reconoce. Sus músculos no están fallando de la manera en que fallan bajo una barra. Su agarre se ha ido. Su espalda baja está bloqueada de una manera en que nunca se bloquea durante las sentadillas.
Su sistema cardiovascular, acondicionado para series de 30 segundos y periodos de descanso de 3 minutos, no puede seguir el ritmo de la demanda metabólica del trabajo repetitivo, con carga media durante 6 horas seguidas. El granjero se mueve más lento que cuando tenía 30 años, pero sigue moviéndose. Tiene la cadencia. Sabe cómo usar el peso de su propio cuerpo para levantar la paca en lugar de usar solo los brazos. Sabe cómo cargar del lado que está cansado. Sus tendones y ligamentos, acondicionados durante 50 años de trabajo similar, no se tensan ni se revientan. Se dosifica. Al atardecer, el granjero ha cargado su cuota y el fisicoculturista no. Esa diferencia es lo que la gente señala cuando dice que un granjero de los años 60 era más fuerte. También es lo que se nota a largo plazo. El cuerpo de un ex granjero de 60 años, incluso uno que ha reducido considerablemente el ritmo, a menudo está menos deteriorado que el cuerpo de un ex levantador de pesas de 60 años, a pesar de que el levantador hace lo que, desde afuera, parece un trabajo más impresionante. La razón es el tejido conectivo. Los tendones y ligamentos se adaptan mucho más lentamente que el músculo. Necesitan décadas, no meses. Los tendones de un hombre que empezó a levantar peso a los 25 años están en su primera generación de adaptación. Los tendones de un hombre que empezó a cargar baldes a los 7 años llevan 53 años adaptándose. No se puede acelerar el tejido conectivo. No se puede superar con suplementos. Ni siquiera se puede programar de manera significativa. Es la acumulación lenta del cuerpo respondiendo a cargas pequeñas, repetidamente, durante mucho tiempo. Hay una observación de larga data en la medicina agrícola, repetida a lo largo de décadas de práctica clínica. Los hombres que hicieron trabajo manual en granjas desde la niñez hasta los 60 años tenían tasas más altas de lesiones agudas que los trabajadores de oficina de complexión similar. Perdieron dedos, se desgarraron manguitos rotadores, se herniaron discos, pero el deterioro crónico relacionado con la edad que golpea a la mayoría de los hombres modernos a finales de sus 50 estaba en los granjeros retrasado por algo así como una década. El granjero que sobrevivía hasta los 60 llegaba ahí con un cuerpo que había sido golpeado pero también templado. Los huesos eran más densos. Las articulaciones, a pesar de años de desgaste, a menudo tenían más cartílago del esperado, porque el cartílago había sido cargado y reconstruido continuamente. El sistema cardiovascular, a pesar de la dieta tosca y el tabaquismo que era casi universal en esa generación, había estado haciendo el equivalente al entrenamiento de un atleta de élite, de 4 a 6 horas al día, durante 50 años. La fuerza es una cosa, la durabilidad es otra. El granjero de los años 60 tenía ambas, en proporciones que casi ningún otro estilo de vida, antes o después, ha producido. El físico-culturista moderno, sin importar cuán dedicado sea, casi nunca las tiene. Las infancias que las producían ya no existen. Si visitas una granja en funcionamiento hoy, en Iowa o Pensilvania o Wisconsin, la operación no se parece en nada a la que dirigía tu bisabuelo. Las vacas son ordeñadas por robots en salas automatizadas. El heno se enrolla en enormes pacas cilíndricas con una máquina y se levanta con un tractor con una lanza hidráulica. El grano se mueve a través de sinfines automatizados. Las cercas funcionan con un pulso eléctrico, sin postes que clavar. El trabajo que requería 12 pares de manos en 1960, ahora lo hace un solo hombre con un control y un teléfono inteligente. Eso no es una tragedia, eso es progreso. Y los hombres que vivieron la vieja forma de hacer las cosas en su mayoría te dirían que se alegran de que haya cambiado. Las lesiones eran brutales, las horas eran inhumanas, las muertes tempranas eran comunes. Pero algo se ha perdido silenciosamente en la transición, y no es solo nostalgia. Durante la mayor parte de la historia humana, hasta aproximadamente 1970 en el mundo desarrollado, la vida diaria de un hombre común involucraba trabajo físico por defecto, no como un añadido, no como un pasatiempo.
no como algo que programabas durante 45 minutos después de cenar. Un trasfondo constante, inconsciente, integrado de usar el cuerpo de la manera en que el cuerpo evolucionó para ser usado. Eso se acabó. Para la mayoría de los hombres en la vida moderna, se acabó por completo. El reemplazo, el gimnasio, no es poca cosa. Construye cuerpos que ningún granjero de 1960 habría reconocido como posibles. Pero también es, por su naturaleza, una compensación. Es el esfuerzo deliberado y programado para deshacer lo que 8 horas sentado en un escritorio han hecho. Es, en cierto sentido, un museo del tipo de fisicalidad que solía ser ordinaria, recreada 3 horas al día bajo luces fluorescentes. El granjero de los años 60 no iba al gimnasio porque su vida era el gimnasio. El trabajo estaba entretejido en el día. El descanso estaba entretejido en las estaciones. El cuerpo se adaptaba al trabajo, y el trabajo se adaptaba a la tierra, y la tierra marcaba el ritmo de ambos. El fisicoculturista de hoy ha separado todo eso. El trabajo está aquí, la recuperación está aquí, la comida está aquí, la fuerza está allá. La integración se perdió. Lo que queda es técnica, dedicación y una cantidad seria de fuerza de voluntad aplicada a recrear, 3 horas al día, el cuerpo que alguna vez fue el subproducto de simplemente estar vivo. Entonces, los hombres que dirigían esas granjas en 1960 eran realmente más fuertes que los fisicoculturistas que admiramos hoy, en el sentido en que la mayoría de la gente lo entiende. No podían levantar más que Arnold, no podían superar en press a un hombre fuerte moderno, y no movían el tipo de peso que reescribe un libro de récords, pero podían aguantar más que casi cualquier persona viva hoy en día. Podían repetir, podían integrar y podían poner un cuerpo a trabajar día tras día durante 50 años y aún así llegar a los 60 capaces de hacer el trabajo. La pregunta no es realmente cuál es más fuerte. La pregunta es qué tipo de fuerza el mundo solía exigirle a un hombre común y qué tipo le exige ahora. En algún punto entre el balde de leche y el batido de proteínas, algo cambió. La fuerza no desapareció. Solo se mudó bajo techo, se programó en horarios, se separó del resto de la vida y se convirtió en un pasatiempo en lugar de una forma de ser. Quizás la mejor pregunta no es quién es más fuerte. Quizás la mejor pregunta es qué tipo de cuerpo el mundo les exigirá a los hombres que vienen después y si algo de lo que construimos en un gimnasio puede sustituir la fuerza que antes venía simplemente de ser necesitado. Los hombres que recuerdan el primer tipo se hacen más viejos cada año en un país que ya no le pide a nadie ser tan fuerte.